En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 15 hasta el versículo 21 vamos a leer. Quiero ponerlos en el contexto de lo que está pasando para que Jesús pronuncie lo que pronuncia. El contexto en el que está pasando esto es la última cena. Es decir, que unas horas después van a tomar preso al Señor Jesucristo y va a terminar pasando todo lo que ya conocemos. Su sacrificio, ese juicio que le hicieron, su muerte, y se lo está contando a sus discípulos en la última cena. Entonces les está diciendo, bueno, pues ha llegado la hora de irme, entonces este es mi último momento con ustedes, me encantaría que pudiéramos vivir este momento de la cena, pero yo voy a morir y van a atacarme, me van a sacrificar, voy a ir a la cruz del Calvario. Imagínense que una cena se torne esa cena de noticias. ¿Cómo cree que estaría el ánimo de los discípulos? ¿Estarían como achantados? ¿Ustedes creen que estarían achantados? Sí, claro, ¿cierto? Sí. El líder les está diciendo, bueno, esta es nuestra última cena. Y entonces empieza a lavar los pies de los unos y de los otros, porque estaba ahí el Señor, en el Evangelio de Juan, es el lavatorio de pies. Y ellos ven eso y les dice, bueno, pues como yo me voy a ir, les voy a dejar a ustedes un legado, el legado del servicio. El mayor legado que el Señor nos ha dado se llama servicio. ¿Se llama qué, amados? Servicio. Cuando usted puede servir, usted está haciendo lo que Jesús dijo. Y entonces el Señor se pone una toalla y empieza a lavar pies. Está ahí lavando los pies del uno, del otro. Pedro se pone medio chinchoso. Ay, no, Señor, a mí usted no me va a lavar los pies. Y el Señor ya con criolina, con un poco de cosas ahí para lavar los pies de Pedro. Ahí llevaba soflán, llevaba criolina, llevaba de todo. Dijo, no, así no. Entonces dijo, bueno, pues si no se puede, entonces no tiene parte conmigo en el reino. Y Pedro dijo, no, entonces Señor, báñeme todo, báñeme. Y luego en medio de ese transcurso dice, y les tengo otra noticia, uno de ustedes me va a traicionar. Imagínese usted comiéndose ese cordero ahí, ¿cómo hubiera sido eso? Le hubiera pasado aún, ¿cómo así? Así que la última cena no deja muy el ánimo en alto de los discípulos. Todo lo contrario, lo deja abajo. Me voy a morir y aparte de eso, uno de ustedes es el que me va a traicionar. Entonces el ánimo está un poquito abajo. Con esto que vamos a leer, el Señor pretende levantar el ánimo de unos discípulos que acaban de escuchar cosas no muy agradables. Y en lo que acaba de decir hay un imperativo y dos promesas, que es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. ¿Qué es un imperativo, amados? Un imperativo, ¿qué es? Una orden, no es una sugerencia. ¿Es qué? Una orden. Entonces nos encontramos con un imperativo y con dos promesas. Y es lo que vamos a empezar a leer. Ya de primera mano el versículo 15 nos da el imperativo de Jesús. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Ok, ahí viene. Si ustedes me aman, lo primero que tiene que pasar es que guarden mis mandamientos. En otras palabras, el amor no es solamente una expresión que sale por allá cuando estamos muy románticos. El amor es una acción. Amor es un verbo y un verbo es una acción. Entonces, como ustedes me están diciendo que de verdad me aman y están todos achantados porque les dije que me voy a morir y que voy a morir de una manera cruenta como la cruz del Calvario, entonces ustedes van a demostrar
el amor que me tienen a mí. ¿Y cómo lo van a demostrar? Guardando los mandamientos. Esto aquí no es como ese esposo que le dice a la esposa que la ama y la pone como ring de boxeo y le dice: si ven, mija, es por amor que yo le doy. Eso no es ningún amor, menos en este tiempo que está tan alborotado el tema del feminicidio aquí en este país. No, qué tristeza las cosas que tenemos que ver, que tenemos que escuchar frente a los maltratos y las humillaciones de un sector de la población a otro sector de la población. No, el amor se demuestra ¿cómo? Con acciones. ¿Cómo se demuestra el amor, amados? Con acciones, no de otra manera. No de otra manera. Entonces el Señor dice: bueno, ustedes me aman, entonces guarden mis mandamientos. Sigamos leyendo. Siguiente versículo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces ahí ya no nos encontramos con un imperativo, sino que nos encontramos con una. ¿Y cuál es la promesa del Señor Jesucristo? Que nos va a enviar al Consolador para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire qué interesante la promesa del Señor Jesucristo. Después de haber dado una orden, un imperativo de que si le amamos debemos guardar sus mandamientos, ahora lanza una primera promesa. Y la primera promesa tiene que ver con el Espíritu Santo. El Señor dice que nos va a enviar un consolador. En griego se dice paracleto, que es como una especie de muleta que está allí para ayudarnos. Pero aquí el evangelista Juan nos dice que se llamará el Espíritu de verdad y que va a estar con nosotros acompañándonos en el día a día. No nos va a dejar solos. Imagínese usted, amados, no estamos hablando, diría un gran teólogo como Jürgen Moltmann, que cuando hablamos de este espíritu, no estamos hablando ni de un buen espíritu ni de un mal espíritu. No estamos hablando de alguien poco importante. Jürgen Moltmann va a decir: estamos hablando de Dios mismo. O sea que cuando Jesús está haciendo semejante promesa a sus discípulos y a todos sus seguidores, no nos dice que quien nos va a acompañar es un espíritu, es un ángel. Es un buen espíritu, no nos dice que nos va a acompañar un subalterno de él. Nos está diciendo que quien va a acompañarlo a usted y a mí en el transcurrir de la vida para siempre es Dios mismo. Amén. Y no solamente Dios mismo, dice dos cosas: estará con ustedes y estará en ustedes. Vea qué interesante. ¿Quién está con nosotros? Dios a través del Espíritu Santo, Dios mismo. ¿Y quién está en nosotros? Ese mismo Espíritu. Dios decidió que usted y yo éramos una buena casa. Dios decidió que usted y yo éramos una buena casa. A algunos pues le tocará al Espíritu Santo más apretadito, otros un poquito más libre, pero al fin y al cabo estará en nosotros porque somos una buena casa para que nos habite el Dios que hizo los cielos y la tierra a través de su Espíritu Santo. Amén. Alabado el nombre del Señor. Yo soy una buena casa para el Espíritu. Y usted es una buena casa para el Espíritu. Y ahora dice también, nos está con nosotros. ¡Qué promesa maravillosa!
yo me voy, pero tranquilos, no se quedan solos. El que viene a estar con ustedes estará por siempre. Y permítame verlo de una manera gráfica. Jesús, desde su humanidad, podía estar con los discípulos, pero ahora el Espíritu Santo está con nosotros los discípulos de Jesús y en nosotros los discípulos de Jesús. Y eso es maravilloso. Tenemos a Dios dentro de nosotros. Amén. Tenemos a Dios. Camina con nosotros. Eso tiene que producirnos un entender que no estamos solos, que habremos pasado por muchas circunstancias, que habremos pasado por muchas dificultades. A veces el camino se pone denso, difícil, otras veces se pone más llano, más tranquilo, más transitable. Sea lo que sea que usted esté pasando por su vida, quiero decirle en esta mañana, no lo está haciendo solo, sino que el Espíritu Santo está en usted y con usted. Amén. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay cosas que en la vida usted pasa? Y cuando usted mira para atrás su historia de vida, dice, oiga, yo no sé cómo pasé por ahí. O sea, con sus propias fuerzas no pasaba. Usted dice, eso fue un drama muy terrible en mi vida para que con mis propias fuerzas hubiese pasado. ¿Sabe quién estaba al lado suyo para que hubiera pasado? El Espíritu Santo de Dios. O si no, no podemos pasar. Esa es la hermosa promesa del Señor Jesucristo. Ahora, sigamos leyendo. Dice el versículo 18 otra maravillosa promesa: no os dejaré huérfanos, vendré otra vez. ¿Cuál es el imperativo de este pasaje? Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cuál es la primera promesa? Estará con ustedes el Consolador, el Espíritu de verdad, en ustedes y con ustedes siempre. ¿Y cuál es la segunda promesa que encontramos aquí en el versículo número 18? No os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Aquí nos encontramos con la venida del Señor nuevamente. Recordemos el contexto que están viviendo estos discípulos, que están bastante amargados por la noticia que les ha dado Jesús en la última cena, y ahora el Señor les dice, no se preocupen, yo voy a volver. Fíjese que eso de que volveré no lo dijo Terminator, lo dijo Jesús de Nazaret. Volveré. Y es que ese mensaje se nos está olvidando en las iglesias cristianas. El retorno de Cristo. Mire, cuando yo era pequeño, hará muy poco, la verdad, el tiempo pasa así, una cosa rápida, muy poco. Cuando yo era pequeño, en el salón de clase, solo 2 niños no éramos de la religión tradicional, solo 2. Y los demás acostumbraban a hacerle a uno bullying. En esa época no se llamaba bullying, pero le hacían a uno bullying. Cuando alguien decía, el profesor venía y decía, bueno, alguno de ustedes no es católico, inmediatamente los otros 80 ojos de los 40 compañeros de uno, bueno, 79, había uno que le faltaba un ojito, entonces caían sobre uno. Y lo miraban a uno así como si uno fuera bicho raro. Y usted se sentía bicho raro en esa época. ¿Cuántos vivieron esa época? Pocos, ¿cierto? Meros pollos, dirían, puros sardinos los que hay aquí. Les estamos contando historia. Al papá de uno no le iba bien en la empresa. Lo ridiculizaban. Le ponían apodos. Llegó el pastor. Se inventaban una cantidad de barbaridades de los pastores. De verdad que si una pareja se va a casar,
la muchacha tiene que pasar primero por el pastor. Y ahí sí ridiculizaban la vida de uno por ser cristiano. Entonces el domingo el pastor tenía que animar a la gente en medio de esa crisis, y el animarse era hablar del retorno de Cristo. Hermano, no siempre la vamos a pasar mal. Un día va a volver el Señor y vamos a estar con Él, y ahí sí nos vamos a gozar y toda la cosa. Y era la predicación del pastor. Y uno se despedía de una manera muy, muy particular. Uno se despedía del hermano y decía: hermano, Dios le bendiga. Nos vemos mañana si Cristo no ha venido. Porque uno tenía eso en la boca. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia quería que Cristo viniera. Luego la iglesia se hizo popular. Los cristianos, algunos se metieron en política y entonces empezó a ser popular. Empezaron las mega iglesias y entonces ya empezamos: Señor, nos está yendo bien, ¿para qué venir? Ya ser cristiano era una moda. ¿Para qué venir, Señor? La teología de la prosperidad empezó a tocar la cabeza de la gente y dice: ¿para qué venir, Señor? Si estamos tan bien. Quédese por allá y nosotros seguimos haciendo la vida que nos está yendo bien. Y ahora, pues en los púlpitos se ha olvidado de la predicación del retorno del Señor Jesucristo, porque nos volvimos cómodos, porque ahora tenemos buenos empleos, porque la gente respeta al cristiano, porque ya la moda es: ¿a qué iglesia vas? ¿Qué iglesia vas? Y entonces: no, la mía es fulana de tal, que eso es lo mejor, ¿por qué no va? Y entonces ya no hay nadie que uno le hable en el trabajo, en algún lugar, que no tenga que ver algo con la iglesia. En esa época no, en esa época éramos una minoría, éramos poquitos. Pero ahora se nos olvidó esta promesa que el Señor Jesucristo hizo. Y es que el cristiano no puede perder de vista que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, mis amados hermanos. Amén. Porque usted y yo estamos para trascender. Estamos para entender que aquí hemos comenzado una vida cristiana y a vivir la eternidad, porque ya gozamos de la presencia del Señor Jesucristo con nosotros. Pero cuando pasemos el más allá, cuando vivamos la trascendencia, también vamos a estar viviendo con Cristo por los siglos de los siglos de los siglos. Yo les digo una cosa: ¿cuánto vive una persona? Lo máximo. ¿Ah? ¿100? ¿Cuántos aspiran a vivir 100? Levante la mano. 100, ¿no? ¿Y cuántos quieren estar con Cristo por toda la eternidad? Ay, sí, ¿no? ¿Y cuántos quieren vivir 100 aquí? Ay, sí, no sé qué. Entonces, Señor, yo quiero vivir contigo, pero no tan rápido. 100 años comparado con la eternidad no es una boronita de arena del mar, de la playa del mar. Porque la eternidad, 100 años, es absolutamente pequeño. Los profetas, queriendo hacer entender esto, decían que una persona de 100 años era un niño. Entonces no hay ningún beneficio terrenal, ni ningún placer terrenal que se compare con el placer de estar con Cristo por toda la eternidad, porque el 100 años de aquí no es una borona de arena de la playa de un mar. ¿Me estoy explicando? Es muy grande estar con Cristo. El apóstol San Pablo decía: para mí el morir es una ganancia. ¿Por qué? Porque entendía que la eternidad es compartir con el Padre Celestial todos los días de la vida. Entonces, amados, aquí viene la segunda promesa. La primera promesa
no se quedan solos, estará el Consolador. Pero la segunda promesa, no estarán huérfanos porque yo voy a volver. Versículo 19. El versículo 19 dice: todavía un poco y el mundo no me va a ver más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, y si yo vivo, ustedes también viven. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Mire la comunión que tenemos. El Hijo en el Padre, nosotros en el Hijo, en una perfecta comunión. Y mira el versículo 21. Otra vez, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Amén. ¿Cómo inicia el pasaje que leímos? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo podemos vivir esa incertidumbre de la vida? ¿Cómo podemos vivir esos sinsabores que a veces aparecen? Entendiendo que hay un mandamiento para usted y para mí. Y cuando amamos a Jesús, lo cumplimos. ¿Cómo podemos vivir esta vida? Con una promesa: el Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Con una segunda promesa: Él no nos dejará huérfanos, vendrá por nosotros para que estemos con Él por toda la eternidad. Amén. ¿Cuántos quieren compartir con Cristo por toda la eternidad? Amén. Hay que estar dichosos. Pero ahora, todavía nos queda un puntico por resolver. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Jesús resumió el antiguo tiempo o el Antiguo Testamento en 2 mandamientos. ¿Cuáles son los 2 mandamientos que resumió Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y dijo, y hay uno segundo que es similar al primero. ¿Qué dijo el Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora mire conmigo Juan capítulo 15, versículo 12. ¿Qué dice? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y qué dijo Jesús como un imperativo? Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento de Jesús? ¿Hay alguna diferencia entre el mandamiento del Antiguo Testamento y el Nuevo? Los que digan que no, levante la mano. Levántela sin miedo. Estos serán los que vamos a quemar por herejes más tarde, pero levante la mano, tranquilo, sin miedo. Los que digan que si hay diferencia, levante la mano. Los que dicen esta encuesta no tiene necesidad de hacerla, pastor, levante. ¿Ah? Escuche bien. Antiguo Testamento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento de Jesús, léalo conmigo, Juan 15, 12, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿El mismo? Otra vez, quienes piensen que es el mismo, levante la mano. Más para quemar, la hoguera va a estar grande. Quienes piensen que no es el mismo, levante la mano. El que no participe lo quemamos también, eso no todos, o sea, aquí, levante la mano.
Si hay una diferencia o no, escuchemos eso. El segundo mandamiento es similar al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice Juan 15:12: este es mi mandamiento, que ustedes se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. ¿Si hay una diferencia o no? ¿No la encuentran? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es más exigente, el Antiguo o el Nuevo Testamento? ¿Y por qué el Nuevo les parece más exigente? El Antiguo es: ámense los unos a los otros. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y en el 15:12, ¿qué dice? Ame a su prójimo como yo los he amado a ustedes. Entonces, ¿si hay diferencia o no? Los que crean que ahora hay diferencia, levanten la mano. Ya subió un poquito. Los que sigan de necios pensando que no, levante la mano. No, ya vea, todos juiciosos. Fíjese que si hay un valor agregado entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, si hay una diferencia al encuentro con Jesús. ¿Ustedes dicen que me aman? Ok, guarden mis mandamientos. Y los mandamientos de Jesús se redujeron a uno: amarás a tu prójimo como yo te amo a ti. ¿Y cómo te ama Jesús a ti? Incondicionalmente. ¿Cómo te ama Jesús? Con amor eterno. Pareciese ser que nos ha puesto la vara un poco más alta que la del Antiguo Testamento, ¿no? Parece que se dio cachucha poniéndola tan alta. Porque yo tengo que amar al otro como Él me amó. No puedo servirle al otro si no amo al otro de esa manera. Y la promesa de Jesús es que el Espíritu está con nosotros, porque no es fácil. Dígame, aquí entre nosotros, como estamos nosotros y casi que la puerta cerrada, ¿no hay gente que uno quisiera mandársela al Señor? ¿Cierto que sí? Uno dice: ay, Señor, de verdad este no merece ni el agua que se toma, ni la papa que se come, ni el aire que respira. Señor, llévatelo o te lo mando. ¿No le ha pasado a usted? ¿Cierto que sí? ¿Y qué dice el Señor con ese ¿Usted no le ha sacado el mal genio al Señor Jesús? ¿Sí? ¿Cuánto le han sacado el mal genio al Señor Jesús? Ay, ahí sí levantan la mano así. ¿Y el Señor Jesús qué ha hecho con ustedes? Perdonarnos, ¿cierto? Amarnos, estar con nosotros, estar a nuestro lado. Entonces, mire lo interesante. El Señor, en medio de una cena, dio malas noticias. Malas. Y entonces, achantados, cuando los ve achantados, les dice: bueno, un momentico, están muy achantados. ¿Ustedes de verdad me aman? Guarden mi mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento de Jesús? Ama a tu prójimo como yo te amo a ti. No, como a ti mismo, no. Como yo te amo a ti. Ok. Entonces la cosa se pone un poquito más elevada. De amar al otro, de estar con el otro. Como el imperativo es tan difícil, pues dice: tranquilos, van a tener otro compañero de vida que va a estar en ustedes y con ustedes. Y ese compañero de vida nuestro se llama el Espíritu Santo de Dios. Y hay otra promesa gigante para usted y para mí. ¿Y cuál es la otra? No se preocupen, no los voy a dejar huérfanos, porque yo volveré para estar con ustedes por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Cuántos quieren disfrutar de esa presencia eterna con ustedes? ¿Aman a Jesús? ¿Qué pasó?
Se bajaron los aplausos y los ánimos, el jolgorio, la alegría, el entusiasmo. ¿Aman a Jesús? Amén. Ahí vamos, ahí vamos. Si lo aman, el Señor es de esa canción. Yo creo que el que se la inventó estaba inspirado por el Espíritu Santo. Él dijo: yo no quiero papelitos, quiero realidades. El amor es acción. Y entonces el Señor dice: ok, como ustedes me aman, van a guardar mi mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento de Jesús? Amarás a tu hermano. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros. Y pone una medida. ¿Cuál es la medida? Como yo los he amado a ustedes. ¿Y cómo nos ha amado el Señor? Entonces, cuando usted quiera acabar con alguien, recuerde que usted lo ama como Jesús lo ama a usted. Si el Señor lo ha perdonado a usted, ¿usted qué debe hacer con este? Porque usted lo ama igual que Jesús lo ama a usted. ¿Estamos? Qué alegría, ¿no? Qué felicidad. Bueno, pues así el Señor levanta el ánimo de esa mala noticia que les dio. Y de ahí en adelante nos vamos a encontrar con un Pedro pastoreando ovejas, cuando luego al final va a decir: Pedro, ¿de verdad me amas? ¿Cómo me vas a demostrar tu amor a mí? ¿Cómo le dijo Jesús a Pedro? Apacienta mis ovejas, apaciéntalas, apacienta mis corderos. En otras palabras, tu acción es amarlos a ellos como yo te amo a ti. Desafío grande. Si entendemos este principio, se tienen que acabar los odios en nuestras vidas, los resentimientos. Hay gente que nos ha ofendido, sí. Yo, de verdad, hay algunos que me han hecho daño, de verdad. Yo a veces he orado y digo: Señor, ¿por qué no en la autopista sur una mula bien grande? Sí. Pero entonces el Señor me mira y dice: ¿y yo te he pasado cuántas mulas por encima? Digo: ay, no, aparte de esta mula, ninguna, Señor. Entonces dice: entonces, ¿qué debes hacer con él? Amarlo como yo te amo a ti. Conclusión: debes perdonarlo. Y si él está pasando por una crisis, debes extenderlo y ayudarlo, sacarlo adelante y extenderlo con amor como yo lo haría contigo. No, esta palabra no da mucho grito de júbilo ni nada, pero es la palabra del Señor y es para ustedes. Pongámonos sobre nuestros pies. ¿Sabes? Si entendiéramos este proyecto de Jesús, tendríamos un mundo mejor. No tendríamos eventos tan dolorosos para nuestro país como el de hace 8 días en un centro comercial como el de Unicentro. Seríamos tolerantes, amaríamos al otro. El Espíritu Santo quiere estar a tu lado para ayudarte a hacer la vida. Quiere estar contigo y en ti. Y nunca se olvide que en esta tierra, por bien que le esté yendo, usted es forastero. Porque su ciudadanía es en el reino de los cielos con Jesús de Nazaret. Y los 100 años que pueda disfrutar aquí no son ni un granito de arena de la playa. Y haga de cuenta que la playa es la eternidad de Jesús al lado de él. Si lo aman, guarden sus mandamientos.